Hoy vamos a sumergirnos en la historia de un hombre que cambió la música para siempre. Elvis Presley, el llamado rey del rock and roll, fue mucho más que un cantante, se convirtió en un fenómeno cultural, un símbolo de rebeldía y al mismo tiempo una figura rodeada de controversias. Su vida estuvo llena de éxitos inimaginables, pero también de excesos, críticas, escándalos que lo persiguieron incluso después de su muerte. Elvis Aaron Presley nació el 8 de enero de 1935 en Memphis, Tennessee, producto del matrimonio entre Vernon y Gladys Presley. Sin embargo, Elvis no había llegado solo a este mundo, ya que él tenía un hermano gemelo que tristemente no logró sobrevivir y falleció durante el parto. Desde niño estuvo rodeado de la música gospel de la iglesia, del blues en las calles y del country en la radio. Estas influencias le darían un estilo sonoro único que más tarde le criticarían por apropiación cultural, pero en su momento representó una fusión explosiva de géneros. Gracias a su amor por la música, desde muy pequeño se interesó por el canto. Pese a no tener clases de canto, Elvis ya sorprendía a la gente con un talento innato que poseía el pequeño, al punto de que una maestra lo envió a un concurso de canto juvenil que, aunque no lo ganó, sí se llevó un vale por $5 en las atracciones de una feria del pueblo. Sin embargo, el momento que cambiaría su vida sin saberlo llegaría para su 11º cumpleaños. Cuando pidió a su madre una bicicleta, fueron a una tienda llamada Tupelo Hardware. Aunque al llegar, Elvis cambió de opinión y ahora quería un rifle que vio exhibido, las limitaciones económicas de la familia Presley hicieron que él no saliera de ahí ni con su bicicleta ni con su rifle. En su lugar, su madre le acabaría comprando su primera guitarra, instrumento que cambiaría y marcaría la vida de aquel joven. Elvis encontró en la música un escape a las burlas que él recibía en la escuela, pues su estrecha relación con su madre lo hacían ver como una especie de hijo de mamá. O como le decimos en México, que tenía mamitis. Como le pasa a muchos chicos que crecen rodeados de burlas, Elvis se había convertido en un chico sumamente tímido que, aunque amaba tocar su guitarra, él prefería tocar solo para él mismo, por miedo a las críticas. En 1948 su familia se mudó a Memphis y fue ahí donde su talento y estilo que lo caracterizaban nacería. Este nuevo Elvis, más confiado de sí, se olvidó de su pánico escénico y comenzó a aprender del estilo musical de artistas como Hank Snow, Jimmy Rogers y por supuesto la importantísima y poca recordada leyenda Sister Rosetta Tharpe, que si no sabes quién es ella sin problema alguno puede ser la verdadera creadora del rock and roll y que tristemente no es tan conocida, pero aunque no tengo video de ella, tal vez algún día lo hagamos porque ella se lo merece. Pues incluso el mismo B.B. King aprendería de ella. Con el tiempo, Elvis consiguió trabajo como camionero para apoyar a su familia, pero también logró ahorrar $4 que utilizaría para grabar su primer sencillo en Sun Records, el mítico That's Alright. Un sencillo que ni siquiera estaba pensado para impulsar su carrera musical. Él solo quería regalárselo a su madre para que ella lo pudiera escuchar cantar cuando quisiera. Pero el técnico radiofónico y productor musical Sam Phillips, que estuvo durante la grabación del sencillo, vio un gran potencial en el joven, citándolo para una sesión de grabación. Por supuesto, Elvis aceptó sin dudar, pero aunque costó un poco de trabajo y tiempo entenderse, Elvis encontraría un estilo propio al mezclar y prácticamente crear un nuevo género al combinar el blues con el ritmo acelerado del country y así naciendo el rockabilly. Cuando el mundo conoció el rockabilly a través del sencillo Blue Moon of Kentucky, la popularidad de sus sencillos provocó que Elvis comenzara sus primeras presentaciones en vivo. ¿Pero recuerdan su pánico escénico? Pues él sí lo recordó el día de su primer presentación acompañado por la guitarra que le había dado su madre, la cual por cierto era de corte infantil. El rey estaba tan nervioso, tembloroso e invadido por el pánico que la única forma que encontró para calmarse fue expresar ese pánico con bailes y movimientos al ritmo de la música, algo que acabó por encantar al público, enloqueciendo de euforia al ver las presentaciones tan movidas del joven Elvis. Esto hizo que su popularidad creciera más rápido que la inflación en Venezuela, catapultándolo a la fama de una forma brutal. Elvis tenía algo que nadie había visto:
una voz poderosa, una imagen carismática y un estilo de baile que rompía las reglas de la época. Para la sociedad conservadora estadounidense de los años 50, sus movimientos eran vistos como obscenos. Para la juventud, él era un símbolo de liberación. En 1955, Elvis conocería a la persona que muchos dirían que lo convertiría en el rey, pero muchos otros también dirían que sería la persona que destruiría su vida. Estoy hablando del coronel Tom Parker, quien se convertiría en el manager y promotor de Elvis Presley y quien le conseguiría el contrato jugoso con RCA Records por nada más y nada menos que $40,000 de aquella época. Algo que era demasiado. Imagínate, Elvis a sus 20 años ya estaba ganando una cantidad semejante de dinero. A los 20, cuando aún ni siquiera era mayor de edad. De hecho, su papá tuvo que firmar el contrato por él porque él seguía siendo menor. Yo sé que hoy en día no parece la gran cosa, porque sí, hoy en día la industria musical y del cine y del entretenimiento en general es una industria multimillonaria donde Bruno Mars cobra regalías de $2.5 millones al mes en Spotify solamente, pero acá estamos hablando de otros tiempos donde ni el cine ni la música cobraban los millones que se cobran hoy en día. Son tiempos antes de la Beatlemanía. Son precisamente los artistas como Elvis Presley que ayudaron a crecer la industria musical para convertirse en la macroindustria que es hoy en día. Así llegamos hasta 1956, un año clave para la carrera de Elvis. Aquí consigue su primer disco de oro, lanzó su primer LP homónimo, el cual recaudó $1 millón, se colocó en el puesto número 1 de la lista Billboard, tuvo cada vez más y más apariciones televisivas. En pocos años pasó de cantar en bares a llenar estadios, apareció en programas de televisión que escandalizaron a los adultos y conquistaron a millones de jóvenes. Elvis no era solo un cantante, era un fenómeno social. Sin embargo, desde el inicio estuvo envuelto en polémicas. Muchos lo acusaron de corromper a la juventud, mientras otros lo criticaban por apropiarse de la música afroamericana y beneficiarse de un sistema racista que negaba la misma visibilidad a los artistas negros. Pero las polémicas, lejos de afectarlo, aumentaban aún más su popularidad entre los jóvenes, pues escucharlo se había convertido en un acto de rebeldía y liberación, en pleno cambio social de jóvenes que ya no buscaban ser los conservadores. El cine y la televisión estaban cambiando, cosas que antes eran impensables como ver besos en películas cada vez eran más frecuentes, y la música también estaba cambiando, y al frente de esta nueva ola de cambios estaba el rey, Elvis Presley. Pero esto solo acabó haciendo enojar a las personas incorrectas, y en 1958, cuando estaba en la cima de su fama, Elvis fue reclutado por el ejército y enviado a Alemania. Su servicio militar fue una jugada de relaciones públicas, queriendo cambiar la imagen del joven rebelde a un joven patriota, algo que por supuesto no tenía muy contento a Elvis, pero no tenía muchas opciones. Fue así como fue enviado a Alemania a cumplir su servicio militar, pero es aquí donde conocería al amor de su vida, Priscilla Beaulieu, quien años más tarde se convertiría en su esposa. Pero aquí surge otra polémica. Ella tenía tan solo 14 años cuando ellos comenzaron a relacionarse, y aunque su romance se formalizó años después, este detalle sigue siendo objeto de fuertes críticas incluso en la actualidad. Tristemente para Elvis, el plan de quitarle el trono parecía haber funcionado. Los jóvenes que amaban a Elvis ya habían crecido y ya no lo veían de la misma manera. Tras completar su servicio militar, entró de lleno a Hollywood, protagonizando decenas de películas. Si bien muchas fueron éxitos comerciales, muchos críticos y fanáticos consideraban que esas películas diluían su talento musical, y los fans ya no veían en él a la joven promesa rebelde, energética y danzante que era antes. Elvis parecía más interesado en hacer películas que en la música, pues fueron en estos años donde Elvis dejó de hacer presentaciones musicales en vivo, centrándose solamente en su carrera como actor, aunque aún así no paraba de sacar álbum tras álbum. Es que en los años que duró la carrera de este hombre, tuvo una barbaridad de discos, llegaba a lanzar hasta 2 discos por año. También en estos años su consumo de drogas se vio en aumento por la carga excesiva de trabajo, aunque Elvis no era un adicto a las drogas como cualquier otro, como cocaína
cocaína, marihuana o algo así, él era adicto a los medicamentos prescritos, como pastillas para dormir, pastillas para despertar, recetadas por el polémico Dr. Nick, el médico personal de Elvis, quien generó controversias por el manejo de medicamentos que prescribió a Elvis, dándole cantidades insanas de estos medicamentos. Como dato curioso, este hombre fue inspiración directa para que años después crearan al personaje del Dr. Nick Rivera en Los Simpson, que si conoces a este personaje ya irás entendiendo qué clase de doctor tenía Elvis. Sin embargo, a finales de los 60s, una nueva amenaza venía desde Inglaterra, dispuesta a arrasar con todo. Había llegado la Beatlemanía y con ellos la invasión británica, con una oleada de bandas británicas como The Rolling Stones, The Who, The Animals, que se estaban ganando el cariño de la gente y se volvieron todo un fenómeno. Pero sobre todo los Beatles, que fueron un fenómeno que cambiaría la industria musical para siempre. Comenta el emoji de un tambor si te gustaría ver un video sobre los Beatles. Con toda la escena musical, parecía muy difícil que Elvis se volviera a hacer un hueco en esta nueva industria, pero todo cambió en 1968, cuando Elvis sorprendió al mundo con su especial televisivo Elvis Coming Back Special, donde recuperó la energía y los bailes de sus inicios, al punto en que este fue un momento decisivo para él. El rey estaba de vuelta. En los años 60 se convirtió en un icono de Las Vegas, con shows espectaculares que atraparían multitudes. Sus trajes brillantes y sus interpretaciones intensas marcaron una nueva etapa de su carrera, pero detrás de ese brillo había una sombra. Elvis dependía cada vez más de los medicamentos, como lo descubriríamos años después. Esta fue su mayor época de carga laboral, no solo por el jugoso contrato que el coronel le había conseguido con el casino Westgate, contrato que obligaría a Elvis a dar 2 presentaciones diarias en el hotel. A esto súmale las presentaciones y conciertos que organizaban fuera del hotel, provocaron un ritmo de trabajo tan intenso en Elvis, a tal punto que él solo tenía tiempo para sus shows, incluso dando presentaciones en algún lugar de los Estados Unidos para luego moverse rápidamente en su jet privado a Las Vegas para cumplir con sus shows en el Hotel Westgate. Esta carga de trabajo era tan extrema que testimonios de allegados y empleados aseguran que en esta época Elvis solo dormía entre presentaciones, lo mantenían drogado 24/7, durmiéndolo entre shows, despertándole para presentarse, drogándolo otra vez para dormir y drogándolo otra vez para despertarlo al siguiente show. Con tantos medicamentos, quedaba poco de la personalidad del cantante. Todo esto por el beneficio del coronel, quien era el mayor beneficiario de todo esto, ya que él cobraba hasta un 50% de las ganancias de Elvis. Un 50% de comisión como representante. También, debido a que el coronel era un inmigrante ilegal, él no permitía que Elvis hiciera giras internacionales. El coronel era una figura tan polémica en la industria, pues sus abusos al rey fueron conocidos en los años siguientes, al punto en que muchos dicen al día de hoy que lo peor que le pudo haber pasado a Elvis fue haber conocido al coronel Tom Parker. El coronel no tuvo ninguna clase de compasión por el rey, no importándole ni siquiera que Elvis estuviera arruinando su vida personal. Su constante estado más su carrera llena de presentaciones hicieron que él descuidara a su esposa y su hija, llegando al punto del divorcio en 1972. Pese a esto, en 1973, Elvis organizó el mítico concierto en Hawái que se llamó Elvis Aloha from Hawaii, presentación famosa por ser el primer concierto televisado a nivel mundial. Dicho espectáculo tuvo 1.5 billones de espectadores y fue un éxito total en ganancias, las cuales ya saben que el 50% iban para el coronel. Este estilo de vida rápidamente dio un cambio físico muy notable al rey. Su rostro denotaba cansancio y su cuerpo esbelto había desaparecido para dejar a un Elvis gordo y cansado. Su salud tampoco era muy buena. Enfermaba constantemente e incluso llegaba a ser hospitalizado en muchas ocasiones. A esto súmale que cada año sumaba más y más presentaciones, dando en el año de 1973 un total de 168 presentaciones, sin contar las 2 presentaciones diarias en el casino de Las Vegas. Elvis continuó con este estilo de vida
hasta llegar a 1977, donde Elvis lanzó el álbum Way Down y como 3 días después dio un concierto en el Market Square Arena de Indianápolis, sin saber que este sería su último concierto. El 16 de agosto de 1977, Elvis fue encontrado sin vida en su mansión de Graceland, con tan solo 42 años. La causa oficial, un paro cardíaco, aunque ligado directamente a su abuso de los medicamentos. Su muerte conmocionó al mundo y desde entonces han surgido toda clase de teorías conspiranoicas que afirman que no murió ese día. Hoy día que los detalles tras su muerte ya se saben, la gran mayoría de las personas piensan que el culpable fue el coronel y el Dr. Nick, pues la explotación laboral que Elvis sufrió de su parte y la gran cantidad de medicamentos que el doctor se encargó de prescribirle, que de hecho, a causa de la investigación por la muerte de Elvis, el Dr. Nick perdió su licencia médica. La vida de Elvis Presley es un espejo de la fama, un ascenso meteórico, un brillo imposible de apagar y una caída marcada por excesos y polémicas. Aunque más allá de todo, Elvis sigue siendo el rey y su música sigue resonando con la misma fuerza que cuando él agitó al mundo por primera vez en los años 50. Que si te interesa ver su vida de una forma bastante bien contada, te recomiendo la película de Elvis de 2022, que es del mismo director del Gran Gatsby, y la verdad cuenta de muy buena forma la vida de Elvis. Y eso es todo por ahora. Cuéntame qué te ha parecido este nuevo estilo de contenido más biográfico, que también lo voy a hacer con actores y directores de cine, por supuesto. Tal vez con productores no, me da hueva. Pero pues nada, si te gustó, regálame tu like y suscríbete. Eso me ayuda muchísimo. Quiero llegar a los 1000 suscriptores antes de que 2025 termine. Y sí podemos. Nos quedan 2 mesecitos y creo que se puede. Únete a mi servidor de Discord y no te pierdas los directos lunes y jueves a la 1 p.m. hora México. Nos vemos hasta el próximo video. Chao, te me cuidas. Bye.